Bueno, amigos, estamos acá para comenzar este nuevo programa. Es un martes 29 de agosto y lo primero que tenemos que decir es que acabo de conversar esta mañana con Wilmer Domínguez por teléfono y lo encuentro con bastante ganas de seguir peleando por su vida, indudablemente, y porque quiere seguir adelante con su programa Inti Noticias para seguir informándoles, conversando con todos ustedes, su gran público. Entonces, hermanos, ya sabe usted la noticia, yo supongo que ya sabían antes que yo, porque casi todos ustedes están pendientes del estado de salud minuto a minuto de Wilmer Domínguez, el famoso Inti Noticias. Y bueno, hermano Wilmer, un fuerte abrazo de acá y que continúe esa moral en alto para el beneplácito de todos nosotros. Un fuerte abrazo, hermano. Bueno, igualmente, ustedes saben, estamos en estos capítulos desarrollando la teoría del cambio y hemos comenzado primero por mostrar una cosa algo fastidiosa para la mayoría, la buena parte de nosotros, pero se trata de todas formas de presentar una nueva manera de ver la problemática nuestra, teniendo como objetivo fundamental eliminar el desempleo, eliminar la pobreza, que tantos siglos lo tenemos en nuestro país y que no hay motivo para ello, porque hay gente de trabajo, hay recursos naturales, hay inventiva, hay creaciones, innovaciones producidas en el mismo país, pero es una tristeza que existan grandes desigualdades socioeconómicas, como en este cuadro les hacía un resumen de las desigualdades tanto en flujo como en stock, porque siempre hablamos de las desigualdades en flujo, que vienen a ser las desigualdades en remuneraciones, y ya sabemos que son altísimas las desigualdades en remuneraciones, y el modelo que yo les presento es para llegar a una repartición más o menos igualitaria de la totalidad del Producto Bruto Interno de un país generado por todo un pueblo. Es decir, que la totalidad de lo que crea el pueblo debe volver al pueblo, y esa es la base fundamental para una democracia, que lo que nos permite, lo hemos conversado, que nos permite llegar a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en términos concretos. Y de esa manera, esa frase no es solamente una cosa escrita en un papel, o en una constitución, o en una ley, sino que está fundamentado por la realidad misma de los hechos. Y es ahí donde queremos llegar con esta gran transformación. De igual manera, pues la otra gran desigualdad es el de stock, o sea, todo lo físico que tenemos y financiero que tenemos a través de carros, casas, aviones, puentes, todo eso que en buena cuenta lo maneja fundamentalmente los poderes fácticos. Y ahí ya lo hemos dicho, las grandes desigualdades son mayores incluso en stock que en remuneraciones, a pesar de que ya sabemos que la desigualdad en remuneraciones es altísima. Entonces, todo esto, con este modelo, se volvería a un equilibrio de sociedad, a un equilibrio entre las personas, un equilibrio entre las personas y la sociedad misma, ¿no? Y luego, pues en base a todo esto, desarrollando, hemos llegado a este cuadro prácticamente final, que son las bases de una nueva sociedad, ¿no? La repartición igualitaria, que se realiza en base a una propiedad comunitaria, y pues indudablemente eso es lo que nos genera las empresas país, y dichas empresas país tendrán un financiamiento ilimitado para su creación y su desarrollo. Esto es lo que va a facilitar muy rápidamente eliminar la pobreza y el desempleo, y para siempre, que eso esté bien claro, y para siempre. No es nada más tratar de eliminarla mientras uno está en el ejercicio presidencial, disminuir la pobreza, disminuir el desempleo, y después vuelve a lo mismo, ¿no? Y ya lo tenemos varios siglos en esta situación, ¿no? Debemos generar un modelo, y este modelo lo permite, que la eliminación es para siempre. Así como la repartición individualista, que hoy día le llamamos capitalismo, ayer le llamamos feudalismo, comunalismo, y un poco más allá esclavismo, y todo ese fenómeno de la repartición individualista
ha durado y sigue durando hasta ahora durante 10.000 años, sin que nosotros lo hayamos tocado de un solo pelo. Eso es lo que es lamentable. Han habido grandes intentos de transformación, pero como no había una idea clara de qué es lo que deberíamos hacer para la transformación, se han ganado muchas victorias, hemos estado en muchos gobiernos y acá mismo en el Perú se han logrado a puestos de alcaldía, puestos de gobernación, puestos incluso de presidente de la República, y no hemos sabido ni atar ni desatar precisamente porque no había una clara comprensión de dónde vienen las grandes desigualdades. Ahora con esta teoría del cambio, me parece, la cosa está más clara y lo que se necesita es constituir un gran movimiento a nivel del país que se impregne de esta nueva visión de la economía y de la sociedad y ella misma puede realizar el cambio, porque lo acabamos de demostrar en el nuevo gobierno, en la nueva democracia que se estará construyendo, es totalmente diferente a la democracia representativa o a la elección de gobernantes corruptos, de congresistas corruptos, de alcaldes y gobernadores corruptos, sean de la derecha o de la izquierda, han pasado todos por el mismo túnel, y entonces con esta nueva teoría del cambio tendríamos las bases teóricas y luego prácticas de cómo llegar a una democracia, en donde esa democracia sea el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, porque son ellos mismos que van a manejar la actividad económica, es decir, son ellos mismos que van a desarrollar su personalidad, su sociedad, su familia, y son ellos mismos que van a manejar la sociedad, ellos mismos van a desarrollar la sociedad, y que los políticos por fin tendrán la función real de políticos que hasta ahora simplemente han sido corruptos. Entonces, vamos a manejarlo a través de políticos que pueden estar en la presidencia de la República o en otros cargos, pero ya con una visión de país y solamente como guiadores, como guías, ¿no? Como guías, como los amautas, que se les llama, los amautas de un país, para orientarlos, no para ingresar al manejo de la actividad económica, que es de pleno derecho, lo que van a manejarlo son los miembros de la sociedad. Hemos llegado a esta situación ahora explicando, y luego, indudablemente, hemos concluido diciendo que es una verdad de perogrullo, de que no debemos olvidar que la historia es hecha por los hombres y las mujeres que luchan diariamente por un mejor futuro. Indudablemente, toda esta teoría, quienes lo van a poner en práctica son hombres y mujeres de carne y hueso, indudablemente. Solamente que esta teoría, pues, indudablemente tiene que tomar en consideración la situación real en donde se va a aplicar. Y si nosotros estamos pensando aplicarlo en el Perú, tenemos que tomar la situación real del Perú. Y una de las cosas importantes que estamos viviendo en este momento en el Perú es la prisión de un presidente, ¿no? Entonces, vamos a tratar ese tema porque esa es una realidad concreta, es la prisión de un presidente que debemos ver, analizarlo y tomar las consecuencias, las alternativas necesarias. Y el otro elemento, indudablemente, es la Constitución, porque nosotros estamos regidos por una Constitución, la Constitución del 79, que no tiene nada ni de jurídico ni de nada otro, y eso es lo que motiva que nosotros volvamos a ver la Constitución del 79. Y en ese sentido, pues, tenemos, por ejemplo, acá, a ver, un momentito, a ver si logro, ahí está la Constitución del 79, en donde en el programa Inti Noticias hice una explicación breve sobre que era necesario restaurar la Constitución del 79, e incluso hay personas que desde muy antes, ¿ah? Porque yo recientemente he hablado de eso, ya que estaba metido en otras cosas, últimamente tenemos nosotros que recordar, por ejemplo, que este grupo ya del año 2001 le decía a nuestro nuevo presidente, le decía, déjese de cobardías, quítese las rodilleras y restituya la Constitución de 1979. Esto le dijeron desde el origen, desde el inicio de la presidencia, a Pedro Castillo Terrones. Y por supuesto también tenemos
un profesor universitario, ¿no? Ya ustedes lo conocen sobradamente, el doctor Ramón Ramírez Erazo, que está por la instalación de la Constitución del 79. Aprovecho la oportunidad para reiterar al doctor Ramón Ramírez Erazo, si estuviera bien, pues hagamos una pequeña entrevista en donde él, para la audiencia que tiene este canal, ¿no? les dé la información correcta, concreta, de cómo llevar adelante la vuelta hacia la Constitución del 79. Y con este motivo hoy día, indudablemente, he invitado a ver si logro, vamos a ver si ya ustedes me van a disculpar a todas esta cosita de... Ahí lo tenemos, a Víctor Javier Calderón Burneo. Víctor Javier Calderón Burneo, un ciudadano, como decimos nosotros, un ciudadano de pie en tierra, que nos va a presentar justamente esto de la Constitución del 79, los problemas con la Constitución del 93. Él conoce bastante el tema y sobradamente nos va a ilustrar. Bueno, Víctor Javier, por favor, adelante, te escuchamos. Muy buen día a todos, encantado, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que, como decía Engels en su libro, El papel de trabajo en la transformación del mono al hombre, el fin supremo de toda sociedad es la conservación y reproducción de la especie, así como los medios de producción que lo hagan posible, ¿no? Ese es el fin supremo de la sociedad, poder conservar la especie, su reproducción y conservación, ¿no? Y como una observación, lamentablemente en el Perú, en 1995, el 55% de la población era menor de 18 años. En el 2001, esa cifra bajó a 22%. Estamos marchando al revés. En vez de conseguir la reproducción y conservación de nuestra sociedad peruana, estamos reduciéndola. Triste, pero es la realidad. Ahora, en cuanto a la democracia, que tú defines muy bien, y estoy totalmente de acuerdo con la frase de Lincoln, ¿no? Es un gobierno de todos, para todos, por todos. Pero detrás de ello exige ello unos principios, ¿no? Es libertad, igualdad, fraternidad, verdad, respeto, dignidad, justicia, consideración ética y moral. No podemos tener democracia si no nos consideramos iguales, no nos respetamos, etc. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, tras la dictadura de Morales Bermúdez, en que todo el pueblo salió a luchar por las terribles medidas económicas y de dictadura que se habían implementado ahí, todos los que pintan canas como yo, recordaremos pues los famosos paquetazos de Silva Ruete, ¿no? Y sí fue un movimiento a nivel nacional que costó sangre, sudor y lágrimas al pueblo peruano. ¿Y qué se consiguió ahí? Además de la primera elección democrática del Perú realizada en 1978, que consecuentemente elaboró la primera constitución democrática, fue el hecho de establecer que todos los peruanos somos iguales. Se establece la igualdad. Todos los nacidos en estas tierras ya somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos, cosa que no existía antes, ¿no? Entonces, la Constitución del 79 efectivamente fue una tremenda lucha, hubo sangre derramada, miles de deportaciones, etc. Eso no se puede olvidar, no se puede olvidar, ¿no? Y se estableció la Constitución del 79. A partir ya de la elección del 80, 85, ya hubo la participación del 100% de todo el electorado nacional, de todos los mayores de 18 años, por cuestiones técnicas que no tenían libreta electoral, etc. Ahí recién ya todos participaron plenamente. Y tengo algunas observaciones en la Constitución del 79, que yo no estoy de acuerdo, pero
Mi opinión es lo de menos, lo importante es que es producto de la democracia. Y su artículo 307 establece que esa constitución nunca pierde su vigencia, ni por golpe de Estado, ni por motivo alguno. Es decir, la constitución de 1979 sigue vigente. O sea, hoy en día la constitución vigente del Perú es la de 1979. Lo que establece el artículo 307 es que todo ciudadano tiene el deber de ayudar a restablecer su efectiva vigencia. Eso es lo que ordena esa constitución en el artículo 307. Y a través después del golpe del 5 de abril, hubieron varios intentos, ¿no? Desde la gesta del general Salinas Cedó con Pastor Vives, Ernesto Obando Salas, ¿no? Y luego, por supuesto, en el 92, Antauro Humala, ¿no? Los andahuaylas tenían uno de sus puntos el restablecimiento de la Constitución del 79. Y no nos podemos olvidar tampoco de Javier Barrierrestra y Borea Odría, que vienen luchando desde hace años, ¿no? Inclusive Barrierrestra postuló al Congreso pensando que desde dentro podía restablecer la Constitución del 79, no pudo y quiso renunciar y no le dejaron renunciar, ¿no? O sea que esta lucha se viene llevando a cabo hace buen tiempo, inclusive de quien les habla estoy desde el 2015 en esto, ¿no? Y bueno, pues tratando de cumplir el deber que tenemos todos los peruanos. Luego, lamentablemente, el 5 de abril ocurre el golpe de Estado de Fujimori, instaura su dictadura, que dura hasta el día de hoy. El día de hoy estamos ¿no? Desde el 5 de abril del 92 hasta este momento estamos en dictadura ininterrumpida del Fujimorismo. Ha tenido títeres en Palacio de Gobierno, en el Congreso, pero mientras no le toca su constitución, feliz. Ellos felices. Y es lo que ha venido sucediendo lamentablemente desde el 92 hasta la fecha, ¿no? Dio un golpe de Estado totalmente, obviamente, ilegal. Él con un decreto donde solamente él firma, disolvió el Congreso, convocó a un Congreso Constituyente Democrático en la que de la izquierda solamente el traidor Henry Peace participó, el APRA no participó y bueno, todos los partidos de derecha participaron. Y elaboraron eso que llaman Constitución del 93, que no es Constitución. Nunca fue aprobado. Si ustedes tienen a bien revisar, el referéndum del 93 no tiene resultado oficial. El Jurado Nacional de Elecciones nunca emitió una resolución proclamando el resultado del referéndum del 93. Con lo cual se incumple lo que ella misma establece en su disposición final y transitoria número 14, que indica que, conocido el resultado del referéndum, es que recién entra en vigencia la llamada Constitución del 93, cosa que nunca ocurrió. Es decir, legalmente la Constitución jamás entró en vigencia, ¿no? Resultados del referéndum salieron publicados en los diarios chichas, en las carátulas, etcétera, ¿no? Y es eso, es un mal chiste, nunca fue aprobado. Legalmente la Constitución del 93 no existe. No existe, ¿no? Ahora, tras el golpe de Fujimori, tras haberlo defenestrado, ¿no? En el año 2000, hubieron elecciones, ¿no? Se le panigaba, elecciones sucesivas, y todos ellos que no han sucedido, ninguno ha sido capaz de restablecer el orden constitucional. O sea, no solamente la Constitución del 79, no han restablecido ni el orden constitucional, ni la democracia, ni el Estado de Derecho en el Perú, porque seguimos bajo dictadura. Estamos sometidos a una falsa constitución que nadie aprobó. Y dos, estamos sometidos al gobierno de los fujimoristas. Así como este grupo Blackwood, o no me acuerdo cómo se llama, gobierna Estados Unidos en el mundo junto con Bill Gates y todos. Acá en el Perú, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes son los verdaderos fujimoristas? ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiarios? Bueno, ahí está pues Carlos Rodríguez Pastor, que con nuestro dinero compró el Interbank. Y es el hombre más millonario del Perú, 5.000 millones de dólares tenía antes de la pandemia. Después de la pandemia, pues prácticamente ha duplicado. Claro, él falleció y sus hijos han heredado, ¿no? El Interbank era de todos los peruanos, igual que Ana María Breccia con el Continental.
Ese banco era de todos los peruanos y de la misma manera que lo compró Carlos Rodríguez Pastor, lo compró ella, con nuestro dinero. ¿Se acuerdan? A Carlos Rodríguez Pastor le dieron una administración del Interbank y con las utilidades del banco pagó el banco. ¿No? Y recordemos que Carlos Rodríguez Pastor Mendoza fue quien era el gerente general del BCR cuando PPK era el gerente financiero y los dos, tras el golpe de Velasco Alvarado, huyeron del país juntos, ¿no? Ya después regresa, se hace ministro y bueno, pues se vuelve el hombre más poderoso del Perú, el que nos gobierna actualmente, junto con Dionisio Romero, los Rodríguez, de la Leche Gloria, Belmont, Anderson, ¿no? Que también es uno de los más millonarios del Perú, el tío de Ricardo Belmont, Bell, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, y una vez que se recupere la constitución, restablezca la efectiva vigencia de la constitución del 39, recién con ese hecho podremos recuperar todo lo que se nos robó. Aparte de los bancos, los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fuera de muchos derechos. Y todos aquellos que han avalado la constitución pues serán encarcelados y embargados, incluyendo pues a Pedro Castillo, Dina Boluarte, desde Paniagua hasta la fecha, todito lo que han sido congresistas, presidentes, vicepresidentes, ministros, tienen que ir presos y embargados. Eso establece el artículo 307 por traidores, por haberse sometido, arrodillado a la dictadura fujimorista. Eso es, ¿no? Ahora, lamentablemente Pedro Castillo, pues, bueno, llega al poder y teniendo las facultades para poder hacer algo al favor del pueblo, no hace nada. Empezando, pues, por la restitución de la Constitución, que ignoró de forma total. Yo le mandé cartas, ¿no?, al nombre de mi organización, pidiéndole que libere a Antauro Humala, ¿no?, y que lo declare héroe nacional de la democracia. ¿Por qué? Por el levantamiento de Andahuaylas, porque eso era para establecer la Constitución del 79, tal como nos ordena el artículo 307. Pero no, mi carta la mandó al grupo que ve los dos indultos, ¿no? Digo, no se trata de un indulto, pero bueno, no hizo caso y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ahora, esto que le narro, ¿no?, de la Constitución del 79, el artículo 307, el hecho de que la Constitución, la mal llamada Constitución de 98, nunca fue aprobado, está a vista y paciencia de todos. Es una gran mentira que nadie quiere ver. Yo le doy $1 millón a que me muestre la resolución del Jurado Nacional de Elecciones proclamando el resultado del referéndum, publicando las normas legales del Diario Oficial del Peruano, como debe ser. No existe. No existe. Y usted habló muy bien de los abogados, ¿no? Porque la vez pasada lo escuché y yo quiero destacar pues al doctor Juan Chávez Molina, que fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones cuando hubo el referéndum y él fue pues una dadita a la democracia, no permitió el fraude, ¿no? Fue el representante del Colegio de Abogados de Lima y evitó el fraude con sendas resoluciones únicas, ¿no? Y él decía, había fraude aquí, allá, y lo publicaban en el Diario Oficial del Peruano. Estas son sus resoluciones de Juan Chávez Molina. Y como premio, acá vemos unas fotos, ¿no? Abajito, ahí tenemos a Bimbel Guzmán, allá a su lado, el del terno es Juan Chávez Molina, y a su costado el narcotraficante colombiano. Es desde el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y el fujimorismo pone ahí la nota desagradable, la puso Juan Chávez Molina en el Jurado Nacional de Elecciones. Y Juan Chávez Molina es el representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué dijeron los abogados? Nada. Unos cobardes. Su representante fue insultado públicamente al lado de delincuentes y nada dijeron. Así de lamentable. Y así como nos engañan con la cuestión de la Constitución, nos engañan con las elecciones. Han creado una suerte de lo que son votos nulos y votos válidos. O sea, uno va a votar
cumple su deber de ciudadano, ¿no? Y resulta que tu voto puede ser nulo, puede ser válido. ¿Es válido o no válido? O sea, ¿a qué vas? Tu voto no se realiza. Por ejemplo, en las últimas elecciones subieron 2.300.000 votos al Congreso a favor de los partidos que no pasaron la valla. 2.300.000. ¿En dónde terminaron esos votos? En la basura. Salas Arenas agarró esos 2.300.000 votos y los botó a la basura. No pasaron la valla, chao. Y luego, ¿qué pasó con la gente que votó viciado y blanco? Son casi 5 millones de votos al Congreso. Igual, los votó a la basura. ¿Dónde está que nos representan? O sea, si esto fuera en realidad una democracia representativa, habría curules vacías, ¿no? Habrían 52 curules vacías porque el 40% de los peruanos que acudió a votar en las elecciones del 2021 no votaron lo que ellos llaman válido. ¿Y dónde fueron a parar sus votos? ¿Dónde fue a parar su voluntad ciudadana? Al tacho de la basura. Y esto ha venido sucediendo año tras año, tras año, tras año. No hay respeto alguno por el ciudadano. En su cara botan su voto a la basura. Tu voto no pasó la valla, chao, a la basura, no sirves. Tu opinión ya no interesa. Es increíble. Increíble. ¿No? Y estoy hablando del 40% de la votación. Ahora, todo esto y en la conducta de la clase política ha llevado a que el voto nulo sea la primera fuerza electoral del Perú. En las elecciones presidenciales ganó el voto nulo con 3.3 millones de votos y segundo lugar quedó Pedro Castillo con 2.5 en la primera vuelta. En el Congreso el voto nulo superó los 2/3 del voto válido, igual que en el Parlamento andino. Esas dos elecciones con el Congreso y el Parlamento debieron anularse de acuerdo al artículo 365 de la ley electoral. Eso lo saben todos. Este Congreso actual es ilegítimo e ilegal. Salas Arenas arrojó esa voluntad del pueblo a la basura. Entonces es una muestra fehaciente que estamos en dictadura. Acá no hay democracia por ningún lado. No, la voluntad del pueblo la arrojan la tanta como quieren. Han puesto a Dina Boluarte. Dice que es presidente. El artículo 115 es muy claro. En el Perú no existe sucesión presidencial. No existe. Dina Boluarte no es presidente. Yo lo vengo diciendo hace años, desde que Vizcarra lo pusieron como presidente. Vizcarra no fue presidente. No, ni Paniagua, ni Merino, ni Vizcarra, ni Sagasti, ni ahora Boluarte han sido presidentes. Y recién en el programa Políticas de la hija Alan García el domingo antepasado, ahí Rosa Bartra y Humberto Abanto, dos, semiconnotados abogados, reconocieron que ni Paniagua, ni Merino, ni Sagasti han sido presidentes. No, porque el artículo 115 es muy claro. Dice, ante el impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones, no dice la presidencia. Temporal o permanente, el vicepresidente. Sin embargo, acá asumen las funciones y juran como presidente. O sea, si fuese un impedimento temporal, el presidente estaría pues en el hospital 10 días, el Parlamento declararía impedimento temporal que asuma las funciones del vicepresidente. Entonces, obviamente no va a jugar como presidente porque habrían dos presidentes simultáneamente. ¿No? Y si no puede asumir el primer vicepresidente, lo hace el segundo. Y si no lo puede ser el segundo, lo hace el presidente del Congreso. ¿No? Y si el impedimento de los dos es permanente, según algunos dice el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones, estando el presidente en la vida que va a regresar a los 10 días. Es sumamente claro, ellos no quieren leerlo, ¿no? Y me mato en los chats de los programas de televisión, de los noticieros, pero no quieren entender. O eso simplemente es una consigna política, ¿no? Es una consigna política. Y el artículo 111 y 116 pues refuerzan todo ello, ¿no? Ahora,
acá hay una cuestión de verdad, ¿no? Y incluso Karl Marx se equivoca al hablar de trabajo simple y trabajo complejo. El trabajo es uno solo, el trabajo humano. Y la única forma de medir el trabajo es mediante el tiempo. Solamente se puede medir el trabajo mediante el tiempo. Y uno tiene que recibir una compensación acorde con el tiempo. 1 hora, 2 horas, 8 horas, 16 horas, etc. No se justifica de manera alguna que una persona reciba más remuneración por el mismo tiempo que otra persona, ¿no? Acá el gran problema es que no tienen definido lo que es la educación. Dividir en 2 partes. Una es la formación integral del ciudadano, ¿no? Desde el niño de 0 años hasta 18 años. Formarlo en valores, en principios, etcétera, etcétera, ¿no? Darle todos los conocimientos. Y luego la educación a partir de los 18 años, institutos tecnológicos, universidades, eso es parte del aparato productivo, parte integrante del aparato productivo nacional. ¿Ya? La universidad, los institutos tecnológicos son parte integrante del aparato productivo nacional. Sin eso no se puede desarrollar el país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en las universidades? Se está formando un producto. ¿Qué es el producto que se está formando? Pues son los ingenieros, los titulados. ¿Y quiénes realizan ese trabajo? Además de los profesores, son los mismos estudiantes. Entonces, el trabajo del estudiante no está reconocido. Los estudiantes deben ser remunerados porque es un trabajo. Es un trabajo, ¿no? Hasta más de 8 horas y debe ser remunerado con el sueldo mínimo. ¿No? Porque están desarrollando. Es como una empresa, por ejemplo, el Banco de Crédito, tiene su funcionario y lo envía a estudiar su maestría. O sea, le está pagando el sueldo, le está pagando su viaje al exterior para su maestría y le está pagando la maestría. ¿Y por qué hace eso? Porque le interesa, porque le conviene, porque con ese conocimiento que adquiere su funcionario va a seguir desarrollando su empresa. Igual el Perú, es de interés nacional, es de interés de todos los peruanos que todos los jóvenes adquieran conocimiento, sean profesionales, tengan maestría, tengan doctorado, es nuestro interés, ¿no? Así como la gente ve un muchacho drogadicto, alcohólico, por ese pobre muchacho, malogró su vida. No, pobre sociedad peruana que ha perdido un cerebro que pudo contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿No? Hay que pensar bien, hay que pensar así. Es una gran diferencia, ¿no? Ahora, de ahí viene, pues, lo que usted menciona, la desigualdad en los sueldos. Por supuesto que hay desigualdad, eso lo que no hizo Pedro Castillo. Se puede empezar por el sector público. Todos tienen que ganar igual, es el sueldo mínimo, nada más. Nadie tiene por qué ganar un centavo más del sueldo mínimo. Si quiere ganar más, hacer dinero, vete al sector privado. Pero tener un doctorado, tener una maestría no justifica lo más mínimo que obtengas un centavo más de sueldo sobre el barrendero, el que limpia o quien sea. De ninguna manera lo justifica. Acá, por ejemplo, estudiar en la Pacífico, ¿no? Cuesta como 5.000 soles mensuales, ¿no? Entonces, si tú haces los cálculos, resulta que para recuperar ese sueldo necesitas 2.500 o 1.250 soles mensuales hasta que te jubiles, suponiendo que has estudiado tu pregrado, maestría y doctorado durante 10 años. Y luego durante 40 hasta que jubiles, ¿no? Estás trabajando, te dedicas a trabajar. Ganando 1.250 soles mensuales, recuperaste todo lo que invertiste en esa formación. Yo no sé de dónde salen sueldos de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. No hay ninguna justificación. Eso es robo. Eso se llama robo, ¿no? Como decían en el Tahuantinsuyo, ¿no? No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas traidor. Víctor Javier. A recibir sueldos que corresponden. Víctor Javier.
Bueno, volviendo a la Constitución del 79, dentro de lo que estamos explicando nosotros acá en los videos precedentes, es cómo instalar esta nueva teoría del cambio, esta manera diferente de abordar el problema con el objetivo de eliminar la pobreza y el desempleo. Como tú lo has mostrado, indudablemente que tenemos que restablecer la Constitución del 79 y olvidando simplemente de la 93, que no tiene ninguna autorización jurídica incluso. Y bueno, entonces eso es uno de los objetivos fundamentales. Eso es una particularidad bien concreta del Perú, ¿no? Si uno quiere instalar ese nuevo modelo, indudablemente tiene que tomarse desde el punto de vista jurídico, tiene que tomar en cuenta de que existe una constitución y esa es la del 79, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros podríamos llevar adelante normalmente un proceso de instalación de una nueva manera de trabajar e incluso de una nueva repartición de la riqueza creada por el pueblo. Y al mismo tiempo nos estaríamos limpiando, digamos así, de ese capítulo económico de la famosa, entre comillas, Constitución del 79, que no existe, que no debería existir, pero que son los poderes fácticos, los medios de comunicación y, en cierta medida, algún sector de la población que hace de que le den un valor jurídico a lo que no existe, ¿no? Y además existe otro elemento, ¿no? O el otro elemento porque quien sostiene a la democracia es precisamente el pueblo, ¿no? Si el pueblo, como hubo la intención en esta gran insurgencia nacional, ¿no? Se levanta y dice, pues, simple y llanamente, esta Constitución del 93 no es Constitución, la nuestra es del 79, yo pienso que es otra de las maneras de restablecer esta Constitución del 79, ¿no? Y para la aplicación de este modelo es necesario, ya sea que tenga el apoyo de la población en forma directa o simplemente pues, que desde el punto de vista jurídico se restablezca la Constitución del 79. Pero en términos un poquito más prácticos, dinos, Víctor Javier, ¿qué haría el pueblo, cómo haríamos nosotros para restablecer la Constitución del 79? Bueno, el pueblo ya nos enseñó el camino, está votando nulo, o simplemente no está votando. En las últimas elecciones, o sea, esto ya, la gente ya no cree ni en los partidos políticos, que le llama cloaca política nacional, no cree en la Constitución, no cree en las leyes peruanas. ¿Y qué es lo que hace? No vota. En las últimas elecciones, 7.5 millones no votaron. Y al Congreso, 8 millones votaron nulos, o sea, 15 millones, o sea, más del 50% del electorado nacional no ha votado válido. O sea, este gobierno está totalmente desautorizado, no representa a nadie. 7,5 millones de los electores no fueron a votar, ¿no? Y al Congreso del Parlamento Andino, 8 millones votaron nulo y como al presidente, 3 millones votaron nulo. Estos no representan a nadie. Entonces yo te aseguro en las próximas elecciones, de las que vengan, que debería ser mañana, ¿no? Mucho más gente va a votar, no va a votar o va a votar viciado. Pues después de la experiencia de Pedro Castillo, que dijo que ya no más, y ha terminado como ha terminado, pues nadie va a votar, ya nadie va a creer en nadie, ¿no? Se va a acentuar esa incredulidad, esa falta de fe. Ahora, volviendo un poco a tu propuesta, ¿no? Hay dos cosas. Uno es el tema, bueno, claro, la Constitución 79 está vigente. La Constitución está vigente, ¿no? Estamos bajo dictadura. ¿Cómo la hacemos vigente? Terminar con la dictadura. Tenemos que terminar con la dictadura. ¿Cómo se termina con la dictadura? Como se terminó con la dictadura de Morales Bermúdez. O simplemente ya todo el mundo, una huelga blanca, ¿no? Seguir votando viciado, ¿no? Hasta que los sinvergüenzas que tienen el poder pues se cansen, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión, ¿no? El gobierno tiene que ser centralizado. Yo lo que critico de la Constitución de 79 es la regionalización, es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Esa fue una propuesta de
de Pulgar Vidal allá por los años 78, no hacía para nada. No tiene ni pies ni cabeza. El Tahuantinsuyo fue perfectamente centralista, todo se dirigía desde el Cusco, se planificaba desde el Cusco. No es que cada uno tenía sus tierras, intercambiaba entre ellos, no era así. Se le daba un topo, medio topo, para que trabajen ese topo. Para que trabajen de acuerdo a las necesidades que les indicaba desde el Cusco. Entonces les indicaba qué iban a sembrar, o qué iban a cosechar, o qué iban a criar, etc. Y eso se guardaban los tambos. Recuerden que en el Tahuantinsuyo no había moneda, no había comercio, no había trueque, no había intercambio. Eso no existía. Todo era la propiedad de la comunidad. No que yo era un sector, me llevaba fraternalmente con el otro y todo bien chévere. No, era un sistema de organización. Un sistema de organización, ¿no? Que se indicaba el Cusco, ¿saben qué? Necesitamos que siembren maíz. Y sembraban maíz en esta zona y lo llevaban a la otra zona, que después les traían las papas, la carne llama, la carne cuy, etcétera, etcétera. Perfectamente organizado y los tambos llenecitos de comida, ¿no? Con una tecnología pues, fabulosa que nos permitía tener la comida almacenada meses y años y sin malograrse, ¿no? Sin malograrse, técnicas de arena para los bichitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que quería recalcar. El otro es la libertad, ¿no? Acá hay un problema. El dejar que la gente gane más del sueldo mínimo ha conducido a que se esté dando un poder inmenso a individuos que han amasado fortunas, tipo Carlos Rodríguez Pastor. Ese tipo es el más millonario y es el que nos gobierna. Nadie lo eligió presidente y nada. Sí, sin embargo, él es quien nos gobierna. Igual que en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ¿quién dirige eso? Eso lo dirige Bill Gates, lo dirige Soros, lo dirige Schwartz. Multimillonarios que nadie los eligió, pero ellos son los que dirigen todo. Entonces, eso es una suerte de un flagelo, ¿no? Que un joven quiera ser millonario, quiera tener carro con piscina, es llevarlo a una prisión. Lo que necesitamos es la libertad. Lo que desarrolla el país es la ciencia y tecnología. Y la ciencia se desarrolla en base a la libertad, la creatividad. Por eso se desarrolló tanto Estados Unidos, ¿no? Tremendo impulso. Hasta ahora los chinos le siguen robando, los rusos también, todos sus desarrollos científicos. Entonces, es necesario un tremendo ambiente de libertad para que se desarrolle las ideas, ¿no? En todas las áreas. Entonces, lo que se propone es algo así como las empresas país que propones, pero para que los jóvenes desarrollen su interés. Si un joven tiene interés por la pintura, entonces hay que ponerle una empresa junto con 2 o 3 que desarrolle esa pintura. La odontología, la ciencia, lo que le interese a él. Lo que le interesa a él, ¿no? Sabiendo que su sueldo va a ser simplemente un sueldo mínimo, pero que le va a asegurar su futuro. En Brasil hubo un experimento, me parece que habían lo que se puede hacer acá, más o menos coincidiendo con tu propuesta de empresa de país, es una entidad donde acude una persona, presenta una suerte de proyecto. Y no tienes que ser economista, ya esa entidad tiene todos los economistas, los diseñadores de proyectos, ¿no? El joven interesado le dice cuál es su idea, ¿no? Quiere poner, qué sé yo, una mina de oro, ver como cualquier cosa que tenga inclinación, que le guste al joven, ¿no? Y le pone una empresa o lo que quiera al respecto de su interés para que desarrolle ese interés. Como le gusta, como es su vocación, y le damos las facilidades, lo va a desarrollar. Y eso va a desarrollar el país. No va a estar como la leche Gloria, que están metidos en la leche y nos meten leche Bamba. No, como todos los demás productos, vas a McDonald's, esto y que no te venden carne. O sea, se distorsiona. O sea, cuando es por lucro, cuando es por ganancia, se distorsiona.
¿no? Y como que le quitas la libertad. En cambio, cuando una persona está haciendo lo que él quiere, dibujando lo que fuera, ¿no? Y lo desarrolla, lo comunica, lo va a hacer grande. Lo va a hacer grande. O sea, le estás dando, es darle las herramientas para que su interés crezca. Y eso va a desarrollar el país en todas las áreas, ¿no? Ahora, aparte de eso, pues las universidades. No, el sistema universitario peruano está podrido, no sirve. San Marcos, el otro día, es la octava entidad pública más corrupta del Perú. Primero son 3 regiones, empezando a la región de Ancash, de ahí viene Provías, 2 regiones, de ahí viene San Marcos. O sea, todos los gobiernos regionales putrefactos. Y obviamente en realidad ese es su propósito. En fin, el objetivo de los gobiernos regionales es corromper a los nuevos dirigentes y dividir. Punto. Ese es su objetivo y lo están consiguiendo. La Contraloría General de la República tiene como 200.000 exfuncionarios y funcionarios de las regiones denunciados. Denunciados. Es una mata de pudredumbre lo que es las regiones. Pues no tiene ni pie ni cabeza. No, así uno dirá, pues, abajo el centralismo limeño, todas las regiones. De aquellos 10 años la provincia va a decir, abajo el centralismo de las regiones, todo el poder a las provincias. 10 años más, los distritos van a decir, abajo el centralismo de la provincia, todo el poder a los distritos, y así sucesivamente. Entonces, no hay lógica, es absurdo. ¿No? La sociedad se organiza, somos uno solo, no somos, acá ya no hay pueblos originarios, ni una multinación, eso no existe. Eso no existe. No, yo tengo de todo el Perú, mi padre es Calderón Chamochumbi, y no me digan que yo soy blanco ni nada, todos estamos recontra mezclados. Acá en el Perú no existen naciones originarias, todo el Perú es una nación de los descendientes de los invasores europeos y asiáticos que llegaron a América. Porque aquí en el Perú, en América no hubo población originaria alguna, todos han venido, son invasores. Y sería interesante reescribir la historia, ¿no? Porque no es que los españoles nos derrotaron, la población incaica era de 15 millones. Murieron 12, ¿qué? ¿Los españoles los mataron? No, todos murieron de viruela. Y eso no nos dice la historia. Eso hay que investigarlo. 12 millones de tahuantinsuyanos murieron por la viruela. Y la Amazonía estaba poblada por 30 millones de personas. 30 millones de personas. Ahora con el sistema de LADAR están descubriendo ciudades dentro de la Amazonía cubiertas por las hierbas, ¿no? Por eso Francisco de Orellana, que fue el primero que navegó toda la Amazonía, describió tremendas ciudades con cientos de miles de habitantes. ¿Qué pasó? Llegó la viruela y desapareció todito. Todos murieron. Eso sí fue una pandemia, ¿no? Como el COVID, ¿no? Que fue inventado. Entonces, yo diría que hay que formar, no universidades, porque universidad, pues, es un concepto muy grande. Hay que formar institutos adscritos a ministerios. Tú vas a tener un ministerio de energía, por ejemplo, de minas. Entonces, adscrito a eso, tiene que tener un instituto de formación de ingenieros de minas y todas las carreras afines, para que formen a los muchachos acorde a las necesidades del país en esa área, que obviamente va a conocer ese ministerio. Y así en todas y cada una de las entidades, de los ministerios que necesitan, porque hay que cerrar un montón de ministerios, ¿no? Ministerio del Ambiente, la mujer, eso es absurdo, todo eso, ¿no? Van a tener un ministerio de la mujer, es discriminatorio delante de todos, ¿no? Pero bueno, pues, entonces, eso es, ¿no? O sea, y cerrar los gobiernos regionales inmediatamente, ¿no? Todos esos recursos pasan a los jóvenes, a que se formen, ¿no? Uno, ¿no? Volver las grandes unidades escolares de un desayuno, almuerzo y lonche para todos los muchachos. Cerrar todos los colegios garaje que hizo Fujimori. Fujimori puso 200.000 colegios garaje. Eso hasta el comercio lo denunció. Y eso fue el soborno al SUTEP, a los profesores del SUTEP. No te aumento el sueldo, pero ¿sabes qué? Me estimado profesor, en la azotea de tu casa, si quieres, pon un colegio. Y así lo hicieron. Por eso el IQ del peruano promedio ahorita es de 80. 79 ya es un normal, ¿no? Pero el promedio intelectual del peruano ahorita el IQ es 80. Por esos colegios garaje, que Fujimori puso 200.000. Destruyó la educación.
Y obviamente usted fue cómplice, igual que las universidades. Fujimori dijo a los profesores universitarios, ¿saben qué? No hay un sueldo aumento, pero ¿saben qué? Generen recursos directamente recaudados y repártenselos ustedes. Ahí salieron pues las maestrías y doctorados chicha, doctorados bamba. Cualquier sujeto ahora puede, míralo a Pedro Castillo, no sabía ni hablar y tenía maestría. Como él hay miles, gente con 7, 8, 9, 10 maestrías. Es increíble, increíble. ¿En qué está apto el Perú para dar una maestría? ¿En qué somos maestros para dar una maestría? En Derecho, solo cualquier cantidad en el país más injusto del mundo dando maestrías en Derecho. Es increíble, ¿no? Pero es el mundo al revés. Entonces, por eso es importante afrontar las cosas con la verdad. No ver bien. Como dicen Einstein, me parece que decía, la naturaleza no es maliciosa, es sutil. No hay que excavar al fondo, no son como los exámenes de San Marcos, con preguntas recontra rebuscadas, no, eso no es la naturaleza, la naturaleza es sutil. Hay que observar, pensar bien y va a salir. Einstein descubrió y elaboró todas sus tesis con álgebra simple. Gracias, Javier. Una información brillante, muy necesaria para que los que nos escuchan, para mí mismo, entender y comprender nuestra historia y la sociedad en todas sus implicancias. Es sumamente importante. Y además, pues te agradezco por toda esta información que nos has dado sobre la Constitución del 93 y sobre todo la bondad de la Constitución del 79, que sigue vigente y que nosotros todavía no tenemos las agallas de ponerlo en acción, porque eso es lo que está faltando, que nos tengamos agallas para ponerlo en acción, porque jurídicamente está vigente, como lo acabas de decir. Te agradezco mucho, Víctor Javier Calderón Burneo, y una palabrita para el público, que ya estamos llegando al final del programa. Bien, un fuerte abrazo, un gran saludo a todos y por favor pónganse a leer, a sus hijos que lean, que hagan álgebra. No, ahí está el valor de álgebra, que resuelvan todos los problemas. Eso les va a agilizar el cerebro, a pensar, a analizar. Eso es lo más importante. Agilizar el cerebro. Es como los deportes, ¿no? O el atletismo. El cerebro funciona igual. Más lo ejercitas, más desarrollas. Gracias. Muchas gracias, Víctor Javier. Y ya saben, mañana el tema que vamos a tratar todos es ya el otro caso particular que había dicho en la introducción de este video, el otro caso particular para aplicar este nuevo modelo que apunta a eliminar la pobreza y el desempleo, es el caso de Dina Boluarte y de Pedro Castillo. Eso lo trataremos mañana con bastante detalle y pues quedan todos ustedes invitados. Luego, indudablemente que vamos a volver con un par de videos más sobre lo que significa las medidas complementarias para poder poner en marcha este nuevo modelo. Estoy tratando de invitar a Zek Behar, que ha hecho una propuesta muy interesante y sería muy agradable escucharlo de su propia voz, así como en este momento lo hemos escuchado a Víctor Javier Calderón Burneo sobre la Constitución del 79 y del 93 y la posición clara que tiene él, que esta Constitución del 79 está vigente. Y si está vigente, nos queda solo a nosotros, pueblo, a ponerlo en función. Nosotros, pueblo, es lo único que nos falta, tener agallas para ponerlo en marcha. Pero igualmente, desde ya vuelvo a reiterar la invitación al doctor Erazo, Ramón Ramírez Erazo, si dispone de tiempo, unos minutos, que se pase por este canal, que nos diga la hora y esto, y dispuestos a escucharlo única y exclusivamente a escucharlo, así como en este momento hemos escuchado a Víctor Javier Calderón Burneo, a escucharlo, todo lo que él tiene a decirnos, dejarlo libremente, que se manifieste, y de esa misma manera quisiéramos escucharlo a quien ya durante bastante tiempo está por la restitución de la Constitución del 79, como es el doctor Ramón Ramírez Erazo. Bueno, mis hermanos, nuevamente con un saludo a Wilmer, que se siga conservando en buen estado, así como lo encontré esta mañana, pleno de sintonía, pleno de coraje, y con una moral bien alta. Fuerza, hermano, que seguimos todos nosotros contigo.
y me despido hasta mañana.